Pues nos da mucho gusto darle la bienvenida, saludar a todas las personas que estén viendo esta mesa en la cual pues vamos a hablar sobre el colaboratorio pedagógico, que es un proyecto que lanzamos el programa de Catas, Nodos de Autoformación. Y pues bueno, yo voy a contar un poquito la historia del colaboratorio. Su antecedente es otro espacio que se llamó Hola, ¿cómo estamos? Trabajábamos dos temas principales, la creatividad y la pedagogía. Entonces, pues básicamente esta dinámica o esta propuesta surge porque pues estábamos iniciando con los meses de pandemia y al observar cuáles eran las otras propuestas de espacios de aprendizaje virtuales, nos pareció que todo estaba dirigido hacia la información, ¿no? Como esta hambre de pasar información, de aprender cosas concretas, y nos pareció que había menos trabajo o menos propuestas que abordaran el diálogo, la empatía, y bueno, un poquito en ese tenor fue que nos pareció o llegamos a la reflexión de lo importante que era preguntarnos cómo estábamos. Y bueno, así es que surgen estos dos espacios. Después, al inicio de año, quisimos darle una continuidad, pero también transformar un poco la propuesta, y fue que generamos esta plataforma del colaboratorio pedagógico, en donde principalmente, pues, lo que nos sucedió en el Hola, ¿cómo estamos? Pedagogías emergentes, fue que llegaban personas a comentar sus propuestas pedagógicas, su relación con la pedagogía, y pues bueno, vimos cómo se podían tejer muchos de los proyectos. Entonces el colaboratorio pedagógico en realidad fue eso, una plataforma para que las dinámicas de retroalimentación, de ir comentando cada quien sus proyectos, pudieran irse nutriendo, irse tejiendo a lo largo de las pláticas, de las sesiones. Y pues bueno, una característica también que nos gustó es que no teníamos una linealidad, por lo cual pues la gente podía entrar sesiones seguidas o de repente no entrar y volver, y eso no hacía que se perdiera como algo esencial del contenido, sino que todo surgía pues alrededor de las personas que estábamos conectadas en ese momento y pues las inquietudes o necesidades que teníamos. Y bueno, eso es brevemente la historia del colaboratorio. Con eso, pues yo le quiero pasar la palabra a Emma, que hoy estamos acá, Olinka, Cian, Emma, nosotras que somos de Catas y que estábamos como ahí llevando la propuesta, y pues también nos acompaña Manuel y Aide, que son quienes estuvieron entrando en varias sesiones y que pues estamos muy contentas de tenerlos por acá. Ahí te va la bolita, Emma. Gracias, Tam. Muchas gracias a todos por mirar este espacio, por escucharnos, y muchas gracias también a Manuel y a Aide, y esperemos también que se incorpore a Abril, otra de nuestras compañeras también que nos estuvo acompañando en el colaboratorio, y Sandra Argüello también, que estuvo también compartiéndonos su labor en uno de los faros. Y bueno, sí, como decía Tam, este espacio en realidad para nosotras ha sido una especie de laboratorio, ¿no? Donde hemos intentado indagar otras formas de relacionarnos y de vivir esta realidad o esta complejidad que se nos ha sumado a la realidad, ¿no? Que es esta cuestión de la pandemia, en donde pues intentamos emprender nuevas rutas para aprender, ¿no? Y en ese sentido, pues creemos que nuestra, digamos como nuestra idea de crear este espacio, pues viene también de uno de los pilares, digamos, más fuertes de Catas, que es el grupo en el que pertenecemos, que es la autoformación. Desde esta idea de la autoformación es que empezamos a abrir estos espacios en donde lo fundamental fuera la libertad para escucharnos. En un principio vimos que había una necesidad muy grande de escucha por parte nuestra también, ¿no?
en general de todas las personas que teníamos como proyectos, en este caso pedagógicos. Entonces, pues nos pareció que era fundamental abrir un espacio en donde no se reproduciera esto que Freire tanto mencionaba y criticaba, como la educación bancaria, ¿no? Donde no solamente se virtiera información de parte de un lado, donde se suponiera que hubiera esta jerarquía de conocimiento, en donde hubiera alguien experto en algo y los demás, pues, solamente consumir esta información, ¿no? Sin embargo, nosotros quisimos desprendernos de esta idea y abrir este espacio en donde lo fundamental fuera la escucha y el reconocimiento de saberes de todos, ¿no? Y creo que se nos hacía muy importante la retroalimentación, no solamente de parte de nosotras como catas, sino la retroalimentación de todas las personas que estuvieran colaborando o que estuvieran ingresando en ese momento en las sesiones. Algo interesante que nos pasó en estas sesiones es que habían personas que entraban solamente una vez y con esa vez era como un brote de conocimientos y experiencias y retroalimentaciones, ¿no? Fue muy interesante ver cómo en realidad los procesos van más allá de una linealidad de tiempo, de una linealidad de temáticas, ¿no? Sino que en realidad está sumergida en la complejidad también de cómo es que nos relacionamos, de cómo es que emprendemos estas nuevas rutas de desjerarquización del conocimiento, ¿no? Y sobre todo de crear confianza, de crear nuevos vínculos, que también eso fue algo, pues, que nos estábamos planteando constantemente el asunto de los vínculos a partir de estas nuevas formas de relacionarnos desde la virtualidad, ¿no? Y pues bueno, yo le quiero dejar ahí porque quiero escuchar tanto a Manuel como a Aide. Lo único que les quisiéramos como lanzar como pregunta es que pues ustedes nos platiquen un poquito sobre cómo vivieron este proceso, cómo lo vincularon con sus proyectos, en particular esto, ¿no? De cómo lo vivenciaron este proceso y además con este asunto de la virtualidad, porque por ejemplo, con Aide y con Manuel no nos hemos visto presencialmente, ¿no? Hasta ahorita no hemos podido conocernos presencialmente, pero ya tenemos una gran estima, entonces, pues platíquenos un poquito ustedes cómo lo vivieron. Bueno, le paso la bolita a Aide. Hola, ¿me escuchó? Sí. Sí, pues sí, ya pues tiene un ratito que he estado como intermitente con el colaboratorio, pero bueno, el año pasado fue todas las sesiones estuve con ustedes. Entonces, pues para mí el proceso ha sido, pues no sé si llamarlo como hasta ontológico, o sea, porque pues ha cambiado como toda mi forma de percibirme en relación como con lo que he aprendido, como ahora me relaciono con lo que aprendo y pues sobre todo pues y en los proyectos que he estado trabajando como de pedagogía. Entonces, pues yo al principio cuando entré pues justo tenía como un poquito esta idea de la educación bancaria, y sobre todo pues porque fue la que, pues por decirlo como coloquialmente, la que me daba de comer, ¿no? O sea, yo venía bueno, yo estudié historia, entonces cuando terminé esto, pues vi que no había trabajo y que pues las oportunidades eran como muy pocas y me metí a estudiar una carrera técnica en desarrollo web y pues aún así como fue menos tiempo el invertido, o sea, el protocolo en el que estudié pues fue meramente bancario porque pues era un bootcamp que apuntaba a colocarte luego en una empresa y pues así fue, ¿no? Yo estudié pues 6 meses y luego ya tenía trabajo, cosa que en historia pues nunca pasó, ¿no? Entonces, pues como en esta parte como de, pues un poco como el conflicto, ¿no? De pues entrar, así justamente entrar como mucho en conflicto porque pues yo
pues yo apostaba más como por esta educación más social, más humanista, y al final de cuentas parecía que la técnica era pues lo que, pues lo, como con esta idea de progreso y de, pues esta idea de, pues lo avanzado, pues está dándome más resultados. Entonces, pues justamente en ese proceso los conocí porque pues yo ya quería ver qué iba a seguir estudiando, entonces justamente yo estaba como postulando como una carrera de, pues más de, pues empresarial, ¿no? Como de business administration o algo así. Y justamente entré al colaboratorio y entonces me empecé a dar cuenta que pues no, o sea, que hay como otras opciones, hay otras formas de aprender, hay otras formas de colaborar, de hacer interdisciplina, porque creo que aunque hablamos mucho desde la academia, desde estos conceptos de interdisciplina e innovación, me parece que están todavía muy sesgados y pues hablando muy pues desde el privilegio, ¿no? Es como fácil luego hablar como de estos pues de estos intercambios entre disciplinas, pero pues es como se requiere mucho tiempo, pues esfuerzo, como para poder, pues justo, ¿no? Poder empaparse de varias cosas, ¿no? Entonces, pues ya cambié como el área otra vez y pues me regresé pues a las artes. Estoy pues ahora en esta parte pues estudiando también bueno, el posgrado en el que estoy está desde la tecnología y así, pero bueno, todo este background del colaboratorio pues me ha ayudado a justo, ¿no? A relacionarme distinto con este posgrado, con esta tecnología y sobre todo porque mis intereses están enfocados pues a dar clases para niños y acercarlos justo a la tecnología. Y antes del colaboratorio y también como del laboratorio de filosofía, pues mi idea de tecnología era justamente esta de la tecnología nos va a salvar del mundo de todo y aprender computación y programar y así es lo que pues lo que nos va a llevar como al progreso y pues la verdad es que me empecé a dar cuenta que pues no es ahí, no es por ahí, ¿no? O sea, está bueno aprender técnica, pero pues no es la solución como al futuro, es más, a veces creo que ni al presente, ¿no? Entonces, pues dar estos talleres para niños de este enfoque donde uno ya no solamente les enseña la técnica de decir, bueno, programar es esto y así paso uno y paso dos, sino intentar como acercarlos pues a que sean más críticos con esta tecnología, pues a mí me ha parecido, pues en lo personal, muy revolucionario, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como lo que yo he vivido en el colaboratorio, o sea, un proceso pues bastante largo y pues muy significativo. Muchas gracias, Aide. Bueno, le voy a pasar la palabra a Manuel para que él nos comparta y en un ratito recuperamos todo esto que acabas de decir que está bien emocionante. Gracias, Emma. Pues mi experiencia con el colaboratorio fue como que cuando me encontré un flyer, un boletín que salió, un aviso en el Facebook, y me di con la sorpresa pues que había gente interesada en explorar estos temas y justo en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces inmediatamente me conecté y de ahí ya me enganché y bueno, he estado siguiendo, digamos, todas las sesiones en las que he podido asistir, ¿no? Y a partir de todas estas sesiones, pues ha sido un aprendizaje más que divertido, digamos, interesante y emocionante también, porque yo recuerdo muchas de las conversaciones que hemos tenido, pero me parece que la más significativa, al menos para mí, mi proceso de aprendizaje propio, es cuando estuvimos conversando acerca de explorar y de lo que es aplicar, ¿no? Porque justo por unas preguntas que estaba acercando Tam, y que ahí también seguía Cian y seguíamos en cadena con Emma, con Aide, con Olinka, o sea que nos llevábamos la misma pregunta con diferentes cuestiones. Me pareció interesante justamente ese tema de explorar y aplicar, porque justamente esa conversación nos remitía justamente al cuestionamiento de la escuela, ¿no? En función de que no se pregunta de nada, ni explora nada, sino solamente aplica, ¿no? Y aplica lo que ya otros vienen haciendo, o los que ya te dicen que se tienen que aplicar, ¿no? Entonces no te permite explorar nada, ¿no? Si no te permite explorar nada, entonces, ¿qué es lo que aprendes, no?
O sea, solamente es una repetición, ¿no? Entonces, justamente esa pregunta y esas respuestas, que eran más que preguntas, digamos, en lo particular me ha ayudado mucho, ¿no? Porque en el proyecto que yo trabajo, que es, digamos, de largo aliento y que seguro me va a acompañar hasta que me muera, el cuadro que ven atrás es justamente una línea del tiempo del uso de las tecnologías de la información en la escuela pública del Perú, ¿no? Y mi próximo proyecto es hacer la misma línea del tiempo, pero aquí en México, ¿no? Pero como esos son proyectos de largo al tiempo, son proyectos totalmente exploratorios, ¿no? Para poder encontrar las relaciones que existen entre aprendizajes y tecnologías y cosas de ese tipo. Pero como dice Aide también, pues, ¿no? O sea, uno cuando va explorando es justamente donde va encontrando que las cosas no son como te dicen que son, ¿no? Pero es porque tienes ese tiempo o tienes esa posibilidad de poder investigar y de poder llevar a otros justamente estas cuestiones que vas encontrando, ¿no? O sea, estas cuestiones que de repente son verdades, pero que, bueno, hay otras personas que de repente no le pueden dedicar el tiempo a esto, aunque deberían, ¿no? Poder hacerlo. O sea, debería haber las facilidades para que todos exploren. Nos permite, digamos, compartir, ¿no? Y como se abrió este espacio y podíamos compartir, pues yo creo que se encontró ahí bastante, o sea, bastantes preguntas y un espacio bastante extenso para seguir conversando y preguntando, conversando, preguntando y explorando, ¿no? Eso le quería compartir, Emma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Abril, ella creo que tiene como problemas de conexión, pero en el momento que ella quiera participar, va a abrir el micrófono y robarnos la palabra sin ningún problema. Sí, Bueno, más bien, bueno, yo ando ahí como comunicándome alternativamente con Abril, pues justo por esto de la conexión, pero ya le pregunté y dice que ahorita sí puedes participar, me parece, Abril. ¿Quisieras en esta rondita contarnos un poco? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, Muy bien. Bueno, primero que nada es un gustazo estar aquí como escuchándoles, compartiendo. Bueno, mi experiencia, mi vivencia ahí en el colaboratorio fue demasiado generosa. Le agradezco un montón las sesiones que pude estar con ustedes, escuchándoles. Creo que aprendí un montón y justo en la misma base que era conversar, ¿no? Colaborar entre nosotros. A mí me parecía que, pues justo la conversación, el abrir el diálogo y todo, me dejaba, pues, como les comentaba, ¿no? Este troqueo de tantos saberes, de tantos sentires, de los proyectos que estaban haciendo cada uno desde sus espacios. Y era una luz guía, ¿no? También para acompañar mis procesos que a la vez se compartían con los procesos de la gente con la que estaba también trabajando, ¿no? Entonces era como, pues, este tejidito, ¿no? Que se hacía y para mí fue, pues justo, ¿no? Vivir eh, y saber de un montón de cosas, conocer un montón de cosas, compartir y justo lo podía llevar como al proyecto que estaba, pues tejiéndose acá en mi espacio con las personas con las que yo estaba trabajando, que justo venían, ¿no? Desde esta inquietud un poco, esta necesidad de encontrar como otras posibilidades, pues sí, justo, ¿no? De acceder al saber, de producir este conocimiento, ¿no? De justo también, ¿no? Pensaba y sentía, ¿no? Como en todos mis años de educación, ¿no? Hasta ahorita en la universidad, como todas las vivencias que había tenido, todo pues lo que de alguna manera, pues las dinámicas que se daban dentro de la educación tradicional que de pronto pues cortaban un poco como pues con la creatividad o llevaban una misma estructura o una misma dinámica de cómo tenías que acceder a este saber o o cómo uno se encerraba pues sí, ¿no? Muy individual, ¿no? Muy individualista, ¿no? Ok, tú tienes que salvarte solo y tú tienes como que ganarte tu propia calificación, tú tienes, y todo esto, ¿no? Iba dando como pie al proyecto de decir, no, bueno, yo soy con los demás, ¿no? O sea, y creo que era algo que sucedía mucho justo, ¿no? En el colaboratorio, de poder compartir, y de saber que a veces teníamos muchas preguntas
y a veces teníamos muchas dudas y a veces no sabíamos hacia dónde, pero íbamos como acompañando ese camino, ¿no? Y era justo como llevarlo ok, ¿no? O sea, no se recorren los caminos solos, ¿no? O sea, solas, estamos como, y justo, ¿no? Poder decir, ok, también me quedaba mucho cuando hablábamos justo lo que comentaba el compañero, ¿no? Sobre la experimentación, ¿no? El poder como experimentar el mundo, reencontrarnos otra vez con el mundo, ¿no? Justo como dicen, ¿no? También esto de reescribir el mundo, ¿no? Redanzar el mundo, redibujarlo. Y para mí era mucho como cada que venía al colaboratorio era mucho como salir, como volviéndome a reencontrar, ¿no? Con cosas desde donde podía partir, ¿no? Para justo como también, ¿no? Una especie de jugar, ¿no? Jugar a que estamos como conociendo el mundo otra vez y a que estamos como proponiendo otras posibilidades de enseñar y de dejarnos enseñar y de compartir pues los saberes o compartir como lo que, sí, ¿no? Lo que cada uno puede, pues por ahí genera y también vive y por ahí también sabe. Y no sé, era como un poco de lo que viví dentro del colaboratorio que de verdad fue muy, muy generoso y justo por esta dinámica de todo el tiempo estar como conversando, compartiendo. Muchas gracias, Abril. Y bueno, como tenemos muy poco tiempo, vamos a irnos un poco rápido. Yo quisiera hacerles otra pregunta que parece un poco obvia, ¿no? Pero yo creo que vale la pena el decirla, ¿no? El preguntarnos por qué les parece necesario indagar otras formas de pedagogía, de aprender. Por esto que decía Aide, me pareció como me resonó mucho lo que decía, ¿no? O sea, pues si finalmente estas lógicas tecnicistas, esta educación bancaria, pues ha funcionado, ¿no? De alguna manera uno llega a la universidad a lo mejor sin saber mucho, pero pues el título ya lo tienes y con eso te van a contratar. Bueno, si bien nos va, ¿no? Pero ¿por qué creen o ustedes desde qué necesidad fue la que les surgió entablar estas nuevas formas de aprendizaje? Le paso la bolita y nos vamos otra vez, Iván. Sí, pues a mí justamente del conflicto pues interior que traía de, de pues de esta idea a veces bueno, en ese momento yo nada más tenía como esta dicotomía y creo que justamente eso también aprendí en el laboratorio, ¿no? Que creo que estamos como, ¿cómo se dice? Acostumbrados a pensar dicotómicamente, ¿no? O es verde, digo, es blanco o es negro, ¿no? Así yo pensaba también la educación, ¿no? O pública o privada, ¿no? Y pues, humanista o técnica, ¿no? Entonces, pues yo a mí me conflictuaba muchísimo, por así la idea de pensar de que justamente, o sea, venía de una escuela pública y humanista, entonces decía como una escuela privada y técnica, ahora pues me da estado como muchas más oportunidades, pues en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues tenía mucho conflicto porque pues yo no quería estar ahí, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, me costaba mucho trabajo estar ahí y bueno, y también traía la idea de acercar como a los niños pues a este modelo como educacional de, ay, ciencia, tecnología, artes, sí, pero me parecía que justamente parece una propuesta nueva, pero al final resulta lo mismo, ¿no? O sea, preparar a los niños pues para que sean pues los asalariados del futuro y además no se quejen, ¿no? Entonces, me entró como mucho conflicto. Entonces, el poder ver que pues hay muchos matices en la educación y hay muchos autores, muchos textos y muchas comunidades que se están formando fuera de la academia, pues a mí me abrió como totalmente el panorama, ¿no? O sea, el problema ya no era si estás en una escuela pública o privada o en una educación técnica o en una educación humanista, sino que cualquier cosa que tomes pues sea desde una visión como más crítica, más, pues más humana, más pues más en colaboración con los demás, ¿no? O sea, y que justamente lo que mencionaba Abigail, ¿no? Que ya no sea como de uno para uno, ¿no? Sin intentar como generar como estas redes, pues a mí, pues me cambió la vida. Entonces, pues eso. Gracias. Le damos la palabra a Manuel. Gracias, gracias Emma.
Pues hay una pregunta ahí también, ¿no? Porque al final es como decir, si puedo cuestionar el sistema desde el mismo sistema, ¿no? O sea, nadie va a esperar que formes parte del sistema para cuestionarlo desde adentro, porque igual ya sales del sistema, ¿no? O sea, entonces la idea, la lógica es pues tener una autonomía que pueda ser sostenida, ¿no? Y poder configurar también propuestas alternativas a la educación formal, escolarizada, ¿no? Pero lo que ocurre es que lamentablemente el sistema educativo está tan integrado al sistema económico que no podemos pensar uno sin el otro, ¿no? Y esa también fue una de las conversaciones que tuvimos, ¿no? O sea, no es posible separar ambos sistemas, ¿no? Porque ambos sistemas se retroalimentan y se alimentan mutuamente, ¿no? Porque justamente, ¿no? Lo que conversa Aide del sistema educativo que está orientado totalmente para crear empleados y cuando no hay demanda de esos empleados, pues ¿qué haces con lo que has estudiado, ¿no? Porque viene la racionalidad entonces de decir a los promotores de las universidades solo pon 5 vacantes para estudiar historia, ¿no? Porque no necesito formar a 500 historiadores. Pero entonces ahí viene pues cuál es la libertad que tiene cada uno de escoger lo que quiere ser, ¿no? Entonces no lo podemos hacer porque el sistema económico te demanda que tienes que trabajar y todo el tema, ¿no? Entonces es bien compleja la situación cuando queremos estudiar el tema educativo en sus relaciones ya muy estructuradas con la sociedad, ¿no? Entonces, pero creo que siempre es viable y un Estado debería siempre promover que exista una diversidad de opciones y de alternativas a la educación escolarizada y formal, ¿no? Que esa no sea la única forma por la cual uno puede aprender y puede tener una actividad económica, ¿no? Creo que realmente eso sería realmente liberador, ¿no? Porque en principio te libera de una educación formal escolarizada que termina en un puesto de trabajo, pagando tú o trabajando tú independientemente por honorarios, y pues podrías estudiar o podrías tener tu propia comuna, digamos, pero digamos, tendrías opciones, ¿no? Opciones de escoger, de seleccionar, ¿no? De ir por un lado o por el otro, ¿no? O por otros caminos, ¿no? Pero bueno, eso también fue uno de los temas que conversamos, ¿no? El tema de las utopías o las distopías educativas, ¿no? Me acuerdo bien. Bueno, y eso es lo que quería compartir, Emma. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si Abril tenga la posibilidad de participar en este momento. Sí. Bueno, creo que mucho de esto surge justo del escuchar y del observar y del conversar, porque cuando llegaba como a compartir los sentires que me surgían por ahí, las inquietudes con otras personas que de pronto también lo compartían, nos dábamos cuenta como de lo que estaba pasando, ¿no? En la situación en la que estábamos, justo como dentro de esta educación tradicional, ¿no? Cuando nos juntábamos y decíamos, es que me sucede esto y me siento de esta manera ¿por qué no me siento como dentro de estas dinámicas o dentro de estas prácticas me siento de esta manera, ¿no? Está pasando estas cosas, ¿no? Y entonces ahí pues empezábamos como a reflexionar a pensar juntos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y justo, ¿no? Creo que surge todo así como de esa escucha y de esa observación y esa necesidad de organizarnos y decir, pues queremos como abrir un espacio, queremos hacer una grietita, ¿no? Como se dice también, para pues generar, ¿no? Como otros procesos o poder detonar, sí, otros procesos de aprendizaje colectivos, ¿no? Porque esto, pues no podemos funcionar, ¿no? Como de acuerdo a estas dinámicas o a estas relaciones, estas estructuras, de pronto son muy violentas para nosotras, nosotros, o de pronto, pues sí, no cortan con mucho de nuestra libertad, de nuestra creatividad, ¿no? Para como mencionan, ¿no? Para ir llevando, como, pues, un molde, ¿no? Y ver también como la educación desde este lado
que es capacitación para salir a trabajar, ¿no? Cuando pues no parte, al menos no me gustaría que partiera de allí, ¿no? Entonces, pues justo creo que viene también mucho desde el soñar, ¿no? Desde el soñar como este acto político, ¿no? De decir, imagino que, que podemos abrir como otros caminos, ¿sí, no? Y justo también era pensar como qué era el aula, ¿no? O sea, el aula donde íbamos, y cómo esta aula se volvía, ¿no? Como, lo mencionábamos pues, por ahí encuentrito, ¿no? Cómo se volvía, pues, un dispositivo de colonización, ¿no? O sea, como lo decíamos por allí, y cómo allí mismo, ¿no? Se cortaban con esta libertad, cortaban con esta creatividad, y pensábamos, ¿no? Cómo hay otras formas de acceder, que es justo como desde el jugar, desde el experimentar, ¿no? Cómo detonan procesos, ¿no? Y podemos generar, pues, como sí, ¿no? Otros saberes que son también válidos, pero que dentro de la academia son como anulados, ¿no? O sea, como es anular estos saberes o invalidar estos saberes. Entonces empezábamos a ver un montón de cosas, se abría así como todo, ¿no? No, y pues era como, no manches, hay como un montón de ámbitos, ¿no? Que atraviesan, y está allí, ¿no? Como esa necesidad, esa inquietud, ¿no? De poder eh, preguntarnos, reflexionar sobre cómo podemos ir generando pues otros caminitos o otras posibilidades para producir conocimiento, para respetar nuestros propios tiempos de aprendizaje, ¿no? Nuestros propios procesos de aprendizaje también, que no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni al mismo ritmo, que tenemos diferentes pues curiosidades, ¿no? De que sea como un acceso más libre también a lo que queremos saber, ¿no? Y no sé, eran como un montón de cuestiones que dentro de la educación tradicional no sucedían, ¿no? Y eso era como, pues muy triste, y que hasta el cuerpo se sentía muy enfermo, ¿no? Todo el tiempo, y es como es maravilloso el aprender, pero de pronto en la escuela se vuelve como un sufrimiento, y no es como es algo que, como, no sé, como compartíamos querer gozar, ¿no? El poder, el aprender. Y como que desde ahí, o sea, son un montón de ramas o de raíces por donde nace como esto, ¿no? De querer abrirlo, pero un poco va por estos caminos. Muchas gracias, Abril. Bueno, Abril y Aide y Manuel, la verdad es que también, pues siempre era como muy, muy alentador, alimentador también el escucharles, sobre todo por todo lo que está diciendo Abril, ¿no? O sea, cómo entrábamos a cuestionarnos en momentos vivos qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro ritmo? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? Y desde ahí también, pues creo que sí llegan a haber iniciativas de organización pues autónoma, pero también para ciertas personas nos es muy confrontativo porque justo venimos de lugares en donde ya la estructura no solo te sostiene, sino que te guía y te marca, como decía Abril, como te marca los ritmos, las direcciones, y de repente salir de eso puede ser un poco caótico, puede ser también como, no sé, como impactante, que se conjugó bastante con el impacto de la incertidumbre al máximo con la pandemia, ¿no? Pero justo creo que fue todo un aprendizaje de cómo es que navegamos no solo la incertidumbre, sino como los espacios abiertos, ¿no? Algo de lo que decía Abril me recordaba a esta propuesta de cómo se generan espacios para practicar la libertad, ¿no? No solamente reflexionar o saber que existe o escucharla por ahí, sino cómo es que simplemente el platicar cuáles son nuestras necesidades, concientizarlas, compartirnoslas y permitir que en eso se transformen,
ya es una manera en la que estamos haciendo lo que platicaba Abril, ¿no? Como abordando otros ritmos, abordando otras maneras, percibiendo nuestra diversidad, ¿no? Que eso es muy, muy bonito, a mí me parece, cuando no hay un programa definido, de repente dices, bueno, pues aquí qué voy a venir a aprender, ¿no? Pero entonces existe la posibilidad de que tú digas, ah, pues yo quiero hacer esto, a mí me interesa esto, yo estoy haciendo esto, y entonces se vuelve pues un poco conectando con las propuestas freirianas, se vuelve el análisis de la práctica misma, o sea, reflexionar en la práctica, y entonces se va conjugando, ¿no? Cómo la repensamos y la modificamos, y entonces ahí como que se va transformando y nos vamos transformando. Bueno, creo que igual ya vamos como un poquito llegando hacia el cierre, entonces, pues creo que ahora nos vamos a pasar la palabra de este lado a las catas para platicarnos justo eso, como ligeras impresiones que tuvimos, recuerdos, conclusiones, yo qué sé, respecto a toda esta experiencia, y pues por ahí ya nos vamos ya aterrizando, llegando al cierre. Pues yo le paso la bolita a Cian. Gracias, Tam. Pues bueno, fue un proceso, pues sí, largo. Yo creo que nos echamos como 2 años desde que empezó la pandemia, y pues explorando, creo que hubo términos que se repitieron y que estuvimos pues ejecutando desde la exploración, la improvisación y mucho también esta cuestión de la escucha, ¿no? Por ahí en algún momento salió este término de la pedagogía de la escucha, en donde el ritmo lo marcaba eso, la escucha. Y nuestra dinámica de trabajo pues se llevó en esa línea. Fue muy bello, hubo sesiones muy intensas, salían unos temas bien interesantes, unas retroalimentaciones muy buenas, y que pues prácticamente los espacios, bueno, este espacio lo construyó pues quienes entraron, pues aquí que está Aide, Manuel, Abril, fueron también de los compas que entraron más, pero hubo personas que entraron en una ocasión y nos detonaron un montón de temas y se entretejieron cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que su presencia así fuese en una ocasión fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, desde esos momentos muy fugaces, pero fueron muy potentes, entonces por ahí hubo también un documento donde vertíamos como todas esas inquietudes, esas frases chidas que salían, que se comentaban. Esperemos haya posibilidad de darle seguimiento a eso de alguna manera, pero pues por ahí está. Fue muy, pues muy enriquecedor, como que había cierres muy alentadores, a pesar de que, bueno, ahorita ya la pandemia va como aligerándose la tensión y la preocupación que hubo en un inicio, pero como que salían muchas cosas a flote, ¿no? Íbamos, nuestros encuentros virtuales pues también hicieron que de los temas y de las urgencias que surgieron fueron pues a raíz de la pandemia, que vino a evidenciar en nuestras maneras de aprender un montón como de vicios. Entonces, a mí me encanta escuchar sus proyectos, están en cosas bien, bien chidas. Y pues gracias, muchas gracias. Y pues yo también le paso la palabra a Oli, que también anda por acá. Gracias, Ian. Pues pensando en todo esto que nos comparten, y es algo que decíamos mucho en los cierres de cada sesión, algo que se daba mucho era agradecernos como por el espacio-tiempo que compartíamos en esas sesiones, ¿no? Porque como bien lo mencionan, pues las demás, eran momentos pues reflexivos en donde pues justamente aunque entrara una persona que a lo mejor ya no volvía a regresar, pero dejaba
muchas reflexiones, y también eso evidenciaba un proceso muy interesante de escucha. Ciertamente, como con toda esta coyuntura con la pandemia y las sesiones en línea mediadas por tecnología digital, pues evidenciaron muchas desigualdades a nivel pues global, que las comentábamos en el colaboratorio, pero de manera particular pues quiero señalar esta parte que a veces en nuestras reuniones, porque las hacíamos además a través de Jitsi, que es una plataforma libre en donde no necesitamos como ingresar ningún dato, simplemente generábamos el link, lo compartíamos y usábamos ese mismo siempre, y las personas ingresaban libremente y así nos íbamos. Pero a veces pues las conexiones a internet nos generaban pues malas jugadas, a veces pues pasaba que teníamos que apagar la cámara y entonces nada más nos quedamos escuchando, ¿no? Entonces apagamos la cámara para justamente que estuviera mejor nuestra conexión y poder estar en la sesión. Y eso pues hacía que se volviera un proceso de escucha muy particular, ¿no? O sea, a veces sí las prendíamos y a veces no, pero eso nos llevaba a escucharnos, o sea, realmente a escucharnos. Entonces, pues es interesante ver cómo esa mala jugada de la tecnología o de la conectividad más bien, nos llevó a aprovecharla de forma de escucha, ¿no? O sea, nos llevó a escucharnos. Y ese fue un proceso muy interesante, un ejercicio muy, muy valioso que a nosotras como pues como facilitadoras del espacio, más no como las que de cierta manera dábamos como un tema, porque eso es también lo interesante, que como ya lo mencionaron, pues tratamos de que fuera un espacio horizontal, partiendo de esta idea de que todas, todos, todes tenemos saberes que compartir y los vamos tejiendo. Entonces era un espacio y un reto interesante para todas, y a partir de ahí íbamos tejiendo, ¿no? Y eso detonó en nosotras, pues, reflexiones, pues, muy bonitas que hasta el momento seguimos compartiendo, y nos detonaron ideas que hasta el momento seguimos trabajando de una forma distinta, porque también hay que decirlo, los procesos y los espacios en línea se han ido transformando. Entonces, justo eso estamos viendo, que para dónde seguirle. O sea, sí tenemos ideas claras en el sentido de que, por ejemplo, la escucha es un proceso y parte fundamental de nuestro hacer, ¿no? Y pues por ahí vamos a ir tejiendo, y ya no me extiendo más porque ya es la hora de ir cerrando. Y entonces, pues ya para cerrar, pues no voy como a plantear una idea, sino más bien pues no sé si les late, una mini ronda de un cierre para con Aide, Manuel y Abril, para ya ir pues despidiéndonos de esta charla breve, que podemos seguir conversando, pero en otros momentos nos reuniremos. Y pues comentábamos un poquito sobre qué horizontes se pueden imaginar, ¿no? A partir de ahora, con estas experiencias, con estas vivencias, qué horizontes pueden o quieren imaginarse o quieren compartir o quieren construir. Entonces, pues ahí lo dejo. Y bueno, le paso la palabra a Ida. Sí. Pues a mí especialmente pues me interesa crear como comunidad y con niños. Entonces, pues el horizonte justamente que me imagino es como poder aportarles y construir pues redes con ellos en la medida en que les demos una visión más crítica sobre pues el aprendizaje de las técnicas. Creo que el problema no es en sí misma la técnica, sino pues que uno coloque como todas sus esperanzas en eso y no salga y que se dedique como meramente, mecánicamente a la técnica. Entonces, pues me parece que en ese sentido, pues ese es pues lo que yo esperaría alcanzar pues con todas estas conversaciones que hemos tenido, y pues que la experiencia pues se construye como dialécticamente con los niños, ¿no? En la medida que uno los va viendo, también va aprendiendo y va compartiendo como
como estos procesos con ellos y pues eso me gusta. Gracias, Aide. Pues, Manuel, ¿nos quieres compartir tú? Sí, pues ya siempre agradecerles y siempre agradecido por el espacio y la invitación. Y también porque tuvieron la idea de crear este espacio, ¿no? Sobre todo por lo que dice Oli, ¿no? Que era o sea, bueno, sigue siendo un espacio de escucha, ¿no? No vamos a decir que ya terminó, digamos, pero sí es bueno recuperar ese tema de escucharse a unos y a otros y mantener siempre, tratar de mantener siempre esta horizontalidad, ¿no? Que es justamente lo que diferencia de la educación, digamos, escolarizada y tradicional, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me parece que espacios de este tipo deberían, digamos, ser más, deberían sostenerse en el tiempo y deberían existir más, ¿no? O al menos deberían difundirse más los que ya existen, ¿no? Porque sí me parece muy, muy importante. Gracias. Gracias también, Manuel. Y bueno, pues Abril, no sé si también quisieras como compartirnos algo, responder un poquito lo que planteaba Oli, de cuáles horizontes son los que miras o también los que deseas. Que sigamos encontrándonos, ¿no? Para mí fue bien valioso, bueno, son bien valiosos los encuentros y me dejan un montón, siento que es muy generoso, entonces creo que eso, que sigamos encontrándonos, que sigamos compartiendo, que sigamos pues sí alumbrando, ¿no? Los caminos de los otros, porque a veces sí surgen un montón de cuestiones y nos sentimos perdidos y eso, pero justo no, como mencionaba, saber que andas acompañado del camino, pues eso me parece como muy vital, ¿no? Y pues creo que esos horizontes como que veo o que quiero andar es justo pues esto, ¿no? Como seguir compartiendo espacios, seguir escuchando, seguir conversando, ahí tejiendo, ¿no? Lo que nos está pasando en diferentes sitios en donde nos encontramos. Y pues nada, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí es súper vital esto de conversar, esto de abrir diálogos, de abrir espacios donde justo puedan suceder estas conversaciones y estos diálogos, como fue este espacio, ¿no? Este colaboratorio y justo, ¿no? Que sigamos colaborando desde donde nos encontremos a la distancia, entonces podamos seguir colaborando, haciendo red. Yo veo eso como que ya no me veo como como caminando sola, sino que veo que podemos soñar como juntos, ¿no? Que podemos imaginar juntas, juntos. Entonces es como eso, ¿no? Aguantar bueno, resistir desde ahí, ¿no? Desde el soñar y todo esto. Entonces como el horizonte que veo por ahora. Muchas gracias, Abril, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, Aide. También muchas gracias a Sandra, que seguramente pasó algo que no se pudo conectar. Le mandamos saludos, les mandamos saludos a todos aquellos en los que participaron en algún momento de este espacio. Y pues también yo les quiero agradecer públicamente a mis compañeras, porque ha sido una maravilla trabajar con ellas. La verdad es que si este espacio pudo durar más del año, o ya, como decía, hacían ya casi los 2 años, contándolo solas y ininterrumpidamente durante cada semana, pues ha sido gracias al gran trabajo de ellas, ¿no? Muchas gracias, Tan, muchas gracias, Oli, muchas gracias, Sean. Y bueno, nos quedan 3 minutos. La verdad es que siempre es un placer escucharles, ¿no? Siempre uno se queda con muchas cosas. Creo que el espacio del colaboratorio no solamente nos dejó aprendizajes de saberes
teóricos, ideológicos, de pensamiento, sino que trascendió mucho más allá a saberes prácticos, a saberes de relaciones, a saberes de vínculos, a saberes de emociones. Y creo que eso descubrimos que ahí también es en donde, digo, Freire ya lo había dicho, ¿no? Pero nosotros lo vivenciamos, pues, de que los saberes se dan desde los vínculos, desde el hacer, ¿no? Desde la práctica, esta dialéctica entre práctica y pensamiento es muy importante. Entonces, creo que este espacio me parece sumamente exitoso, no solo por lo que acabo de decir, sino porque además lo hicimos a través de la virtualidad, ¿no? Que eso ya implica o de ciertas condiciones, pues difíciles, ¿no? O particulares, llamémosle, ¿no? También creo que al principio del colaboratorio se nos iban el tiempo en la quejadumbre de la pandemia y la virtualidad, y después pues más bien ya nos fuimos hacia otros lugares en donde la virtualidad pues finalmente terminó siendo una aliada, ¿no? Entonces pues también quiero mencionar eso y pues recuperar algunas cosas que ustedes dijeron, ¿no? Hice una lista de palabras que me parece que creo que surgieron en este conversatorio y que seguramente tendríamos una lista así mucho más grande si nos ponemos a revisar como esas otras, ese documento que mencionaba Cian, ¿no? De las relatorías de otros conversatorios. Pero, por ejemplo, el experimentar la libertad, ¿no? El experimentar la autonomía de aprendizaje, el practicar el respeto, el descubrir la diversidad, como ustedes ya lo mencionaban. Este asunto también del pensamiento crítico que me parece fundamental en cualquier proyecto educativo, ¿no? El impulsar a siempre estarnos cuestionando, no solamente el sistema, sino también nuestras propias prácticas. Ahí mismo también ya lo mencionaron, ¿no? El reconocimiento de cómo es que todavía nos habita la colonialidad, de cómo es que también nos habitan muchas cosas como la clase, como el racismo. Esta idea también de hacer comunidad, ¿no? Que en práctica pues hemos visto que es una cuestión sumamente complicada, pero que no dejamos, que es algo que también nos mueve desde muy en el fondo de este deseo comunitario, este deseo de vincularse con nosotros desde otras maneras, ¿no? Esta idea del agradecimiento también es muy bello, el agradecer todo el tiempo, ¿no? Los aprendizajes, el agradecer todo el tiempo el acompañamiento, el agradecernos creo que también es una práctica que hay que recuperar. Y bueno, la generosidad y lo que acaban de decir ahora, el pensamiento situado, ¿no? También el reconocernos actores de ciertos lugares, ¿no? Que no es lo mismo la Lima de Manuel a la hora la Ciudad de México, ¿no? Creo que también ahí hay unos reconocimientos de los pensamientos citados. Y bueno, pues ya, tenemos que cerrar, nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Ruli, pues sigan en este maratón de 24 horas y nos vemos en la próxima. Gracias, abrazos a todas. Muchas gracias. Vemos, Qué gusto gracias. verlas a Hasta luego. todos.